Nuevamente entonces, buenas noches. Vamos a cerrar el tema de la justicia. Vamos a tratar de cerrar el tema de la justicia en esta oportunidad. Y nada mejor que hacerlo con uno de los operadores jurídicos que nos vinculan más decididamente y concretamente en la práctica, en la praxis con lo justo, que es el juez. La idea de la justicia animada, que aparece como título, rótulo de la clase, tiene que ver con la expresión, con la famosa expresión aristotélica. Cuando habla del juez, él dice que el juez, Aristóteles, refiere al juez como eh, la justicia en carne viva, o la justicia en vida, o la justicia animada. Esa es la referencia en el texto. Vamos entonces a hablar concretamente sobre el juez. Esto para nosotros tiene, que no ha disminuido, significa una responsabilidad muy importante, porque toda nuestra formación, nuestro desarrollo y nuestra práctica se hizo al lado de un juez de altísimo quilate, como lo fue en gran parte de su vida. En los primeros años tuvo un desempeño profesional, pero breve, como lo fue, por supuesto, Héctor Negri. Vamos a tratar de contar de la mejor manera la cuestión del juez. En la época o en las épocas en las que él partía sus clases, el más indicado, no hay nadie mejor preparado para contar algo que aquel que lo realiza cotidianamente. Y por supuesto, no cualquiera que lo realice cotidianamente, sino alguien que realice una tarea cotidianamente y bien. Esto fue siempre de alguna manera el métier de Héctor Negri. Vamos a tratar de suplirlo porque, claro, nuestro conocimiento es fundamentalmente en este caso, más allá de que el conocimiento es siempre teórico, lo es más aún porque no hemos estado nunca del lado de que significa juzgar o resolver un conflicto. Yo elegí un texto, si ustedes vieron o leyeron el material o se acercaron al material, un texto que para mí fue una sorpresa, me parecía importante. Mi duda era si incluirlo, hacer una referencia al comienzo o hacerlo al final, y me opté por la primera alternativa porque creo que tiene la frescura del comienzo y del inicio. Después a lo mejor de desarrollar largamente un tema pierde fuerza en la exposición, que es la escritura de Dios, un trabajo al que llegué, no le había prestado poca atención en general, porque me parecía que estaba relacionado bien con la cuestión religiosa, teológica, a la que Negri nos tenía muy acostumbrados, pero que por ahí no iba a llenar o satisfacer algún vacío de conocimiento de otros puntos. Cuando repasamos o leíamos o releíamos la revista Derecho y Diálogo. Y un día, no hace mucho, me detuve en el texto y claro, me impresionó fuertemente, porque él dice que en ese texto o de ese texto es posible sacar muchas líneas de investigación o relacionadas con lo que sea la función judicial. Lo remarco, o trato de remarcarlo brevemente, de recordarlo brevemente. Es una escena en la que Negri nos ubica y dice que la escena se desarrolla en el templo, a la salida del templo, y esto lo cuenta o se cuenta en el Evangelio según San Juan.
Y es interesante el arranque porque él dice, repasando, vino a su cabeza esta reflexión, seguramente repasando, yo me lo imagino, como arranca el relato, en alguna exposición del libro católico, de esas exposiciones del libro católico que suelen hacerse. El año pasado no hubo por una cuestión de la pandemia. No sé si ustedes habrán ido alguna vez a la exposición del libro católico, que suele hacerse en lo que era antiguamente 7, 7:49, ¿no? Que era no sé ahora cómo se llama, vos Analía, ayúdame, ¿cómo es el edificio antiguo Jockey Club, ¿no? No, es el Jockey Club, es la parte de... Es ¿dónde decís? En 7:49:50, el Sí, pasaje el pasaje, ahí está, no me salía el nombre. En el pasaje Dardo Dardo Rocha, Rocha. sí, donde se hacían regularmente las exposiciones de los libros católicos, a las que seguramente alguno habrá asistido en alguna oportunidad. Porque él dice, me encontraba revisando, repasando anaqueles donde había libros sobre la religión, muchos libros sobre Jesús, y dice, se han escrito a lo largo de la historia muchísimos trabajos sobre Jesús, pero tiene, y también por un segundo recordé lo que contábamos en la clase anterior, tiene una connotación que Jesús no escribió nunca nada. Entonces me recordaba cuando hablamos de la justicia y los diálogos de Sócrates, que todavía no había escrito nunca había escrito nada. Y dice, Jesús nunca escribió nada, al menos lo que se pueda saber, texto, pero sí se escribieron sobre él innumerables, miles y miles de trabajos. Y nos dice en ese relato que tal vez el único momento en el que uno puede imaginarse a Jesús escribiendo es en esta circunstancia. Dice que Jesús está arrodillado sobre la arena, está escribiendo algo, y se acercan los escribas, los fariseos o los doctores de la ley, llevando, o juntamente, llevando, arrastrando a una mujer. Esta mujer está acusada de adulterio, es la adúltera, está acusada de adulterio. Entonces los escribas o los fariseos le dicen a Jesús, traemos ante ti una mujer adúltera, y como tú sabes, la ley dice que la mujer adúltera tiene que ser apedreada. Entonces le piden a Jesús que se exprese, que convalide esto y que le rinda suelta o rienda libre al castigo. Y entonces, según el relato, Jesús medita, observa a la mujer, los escribas de la ley, los doctores de la ley le exigían, combinaban a que emitiera un juicio, y después de meditarlo, Jesús conocía, esta es la ley mosaica, él dice, está bien, vamos a ver qué hacemos, pero con una condición. Vamos a ver, nos vamos a expresar sobre la ley, pero con una condición. Y podría haber hecho, dice en el relato, comenta Héctor, dice, podría haber hecho dos cosas Jesús. Una, podría haber realizado una interpretación de la ley, me imagino yo, completando, supongamos esto, si se trata de la primera oportunidad en que se le descubre el adulterio, que sean 20 latigazos o 5 pedradas. Si fuera la segunda vez, que fueran 70, y entonces en la búsqueda de aminorar el peso de la ley, o bien derogarla. ¿Cómo no iba a poder Jesús, en última instancia, derogar esa ley, dejarla sin efecto? Y lo curioso es que dice en el relato, no hace ninguna de las dos cosas, pero sí condiciona la aplicación de la ley a este hecho. Él dice, pues bien, apliquemos la ley, pero que la aplique aquel que no haya
cometido, no haya realizado ningún pecado. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Claro, uno se imagina, además como lo cuenta él, uno imagina la escena. Dice que hay un silencio, murmullo y luego un silencio, que cada vez se hace más espeso. Porque, como decía, no elimina la ley, no la minora, no la reconduce a una interpretación que la haga más benevolente, sino dice que quien juzgue primero lo haga si no ha pecado. Y dice que empiezan a retirarse de a poco. Primero los escriba la ley más ancianos, porque, claro, se supone que empiezan a tomar conciencia de la enorme cantidad de pecados que han cometido, pueden haber cometido a lo largo de su vida. Estos, los más ancianos, son los que primero se retiran. Luego empiezan también los más jóvenes, o los que quedan en el grupo de doctores de la ley, porque tampoco ninguno puede escapar a este hecho. Y guardado en su conciencia, dice, los lugares más recónditos, y cualquiera sea el tipo de falta que se hayan cometido. Y al mismo tiempo escribe, y va escribiendo, y se dice que lo que va escribiendo en la arena son los pecados cometidos por cada uno de los que los rodea. Cierra el relato con todos los escribas, los doctores de la ley que se fueron, y queda la adúltera sola con Jesús. Entonces, Jesús le dice, le pregunta qué es lo que pasó, la adúltera no lo contesta, entonces él le dice, no, solo voy a decirte una sola cosa, que te retires y que por favor no peques más. Y acá él introduce otro dato clave, porque dice, se supone que estas palabras podrían haber, nunca se supo más del adulterar en la Biblia, pero se supone que estas palabras pueden haber tenido un efecto mucho más beneficioso, mucho más fuerte, mucho más expeditivo que la mera sanción o constricción que venía pegada a la ley. ¿A qué nos hace recordar esto? Un relato, una escena, un consejo, una apelación a su propia historia, unas palabras tratando de indicarle la importancia de no volverlo a hacer, pueden haber generado seguramente en la adúltera comportamientos o nuevos comportamientos o un nuevo renacer en donde todos esos pecados cometidos con anterioridad se borrasen o se olvidasen o se dejasen de cometer. Y cierra el relato diciendo cuál sería la conclusión. Y la conclusión para la función o para la actividad judicial, marcado por lo realizado por Jesús, es que nunca deben olvidar los jueces que su función tiene que ser realizada siempre con humildad y con temor. Al momento de resolver, el juez siempre tiene que hacerlo con humildad y temor. Y ahí recupera también en el cierre una expresión que aparece en otros de los evangelios, en Mateo, que dice, recordar también que así como juzgas, seréis juzgados. Este, este relato me parece bastante importante y además tiene, más allá de ser de lo anecdótico, tiene un fuerte contenido normativo. No es un relato que está describiendo algo, sino está indicando algo que debería realizarse. Todos los jueces deberían resolver con humildad y con temor.
Al menos está esto planteado en forma normativa. Para hablar del juez, tenemos que hacer, vamos a seguir una metodología que es la que hemos seguido a lo largo de todas las clases, y es ubicar al juez, contextualizar lo que significa ser juez, o ver en qué contextos opera o actúa el juez. Para esto nos vamos a valer de algo que hemos venido contando, ustedes van a recordar algo que estuvimos analizando en clases anteriores, cuando vimos el tema del derecho en el Estado de Derecho. ¿Recuerdan que hablamos del derecho en el Estado de Derecho? Porque vamos a hacer una nueva distinción. Nosotros en su momento hablamos del derecho en el Estado de Derecho para explicar cuáles eran las modificaciones que había sufrido tanto el derecho, contadas, como el poder, el Estado, sugeridas no contadas, al momento de generar un paradigma que incluye a estos dos tipos de vínculos que son, como ya sabemos, marcadamente antagónicos. Y acá tenemos que hacer una nueva distinción. ¿Por qué? Nuestra cultura jurídica, nuestros paradigmas, Occidente, sobre todo Europa continental y luego de la configuración de los Estados-nación, de los Estados modernos, su traslado al continente latinoamericano, ha pasado, en cuanto a Estado de Derecho, ha pasado por dos etapas. Nosotros hemos tenido primero lo que se llama el Estado de Derecho legal, que es el Estado de Derecho que Negri refiere o cuenta para hablar, entre otras cosas, de la confusión entre ambos órdenes. Tuvimos primero un Estado de Derecho legal, y estamos transitando, yendo, caminando, todavía no está suficientemente asentado, una forma de Estado de Derecho crítica de la primera, que es lo que se conoce hoy como Estado de Derecho Constitucional. ¿Por qué hago esta distinción o por qué se hace esta distinción? Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional, porque precisamente el juez, que como operador jurídico ocupaba un lugar en el Estado de Derecho legal, empieza a ocupar o jugar un rol diferente en el Estado de Derecho constitucional. Entonces, es necesario saber cómo pasamos o cómo pasa el juez del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Porque ahí vamos a ver cómo se juegan, cómo se dilucidan todas aquellas cuestiones que hemos venido trabajando o analizando hasta ahora en esta materia de filosofía del derecho. En el juez vamos a ver reflejadas todas las disputas, las discusiones, los cambios, los horizontes, los vínculos que se dan al interior del fenómeno jurídico. Características del Estado de Derecho legal en punto al juez. Recordemos, nos ubicamos históricamente siglo XVIII, primera mitad, finales del siglo XVIII, siglo XIX. Ahí nos vamos a encontrar con un modelo positivista, legalista, que tiene como rasgos esenciales un Estado-nación moderno, una constitución que se dicta, pero un poder, el del Estado, que, como sabemos, asume la prerrogativa de dictar el derecho. Por eso se asimilan el Estado con lo jurídico, el Estado con el derecho, al estilo kelseniano. Se funde el derecho y el Estado en el Estado, y el Estado, cuando elabora las reglas, cuestión que monopoliza, decide qué es lo que puede considerarse como jurídico. ¿Cuál es la función del juez en ese estado legal, en ese estado
de derecho legal. Recordemos las palabras para definirlo rápidamente que sugiere Montesquieu. Montesquieu dice que el juez es la boca animada que pronuncia las palabras de la ley. ¿Qué tenemos en ese estado de derecho legal? Un poder ejecutivo muy fuerte, un poder legislativo que también tiene una importancia básica, por ser, es el que elabora la ley, y un poder judicial reducido, diría, a su mínima expresión. ¿Por qué? Anteriormente, a la ilustración, a la edad moderna, a la configuración del Estado-Nación, los jueces habían tenido amplias facultades para resolver los conflictos. De alguna manera, hasta diría, lo cuentan quienes han hecho historia de las ideas jurídicas, casi ningún contrapeso o control. Tenían una amplísima discrecionalidad. Cuando aparece el Estado-Nación, aparece el Estado de Derecho Legal, inmediatamente lo que se decide hacer es, no podemos dejar al juez con tan amplias facultades, con tan amplias libertades. Entonces tenemos que reducir su papel y su importancia. Claro, al reducir el papel e importancia del juez, lo convierten en un mero recitador, como dijo Alvemir en el chat, en un autómata, pero anuncia simplemente las palabras de la ley. No nos olvidemos que estamos en pleno inicio de lo que llamaríamos la era o el paradigma positivista, y donde están muy marcados en este estado de derecho legal, muy marcadas las funciones. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla o crea el derecho, y el juez aplica la ley. Pero claro, ¿qué significa aplicar la ley para un juez que tiene estas características? Fíjense, aplica la ley, se limita a repetir en el caso lo que el legislador ha previsto en la fórmula. ¿Por qué? Porque se supone que el legislador es omnipotente, que su racionalidad no tiene límites. Entonces, si el legislador es omnipotente y su racionalidad no tiene límites, cuando él elabora la ley, la elabora de tal manera que cubre todas las posibilidades, todos los casos o todas las situaciones jurídicas que de ahí más puedan darse. El legislador prevé todas las situaciones y todas las situaciones tienen una respuesta, al menos una respuesta concreta y directa. Entonces, ¿qué hace el juez? Simplemente conoce, tiene el problema y ya con el problema tiene la situación, tiene la solución. Y al tener la solución, la aplica. Hace algún control del texto, hace alguna interpretación del texto. Vamos a ver que en realidad lo que se dice que hace en ese momento al interpretarla no es una interpretación en el verdadero sentido de la palabra. No ejerce ningún control, ninguna crítica, simplemente la repite. Podríamos pensar, ¿y si hay alguna situación que no está prevista en ese estado de derecho legal? La primera respuesta es imposible que las situaciones o los problemas no estén previstos, porque la razón del legislador es omnímoda. Puede faltar la solución. Y si faltase, entonces simplemente el juez tendría que pensar que ese no es su problema jurídico, como de hecho ocurrió. Esto ocurrió en los primeros tiempos de la codificación del Código Civil francés. Por otro lado, este Estado de Derecho Legal se maneja mucho con la idea de código. El término, la palabra constitución tenían un escaso relieve. Vamos a ver cómo se ve la Constitución en este Estado de Derecho Legal. Entonces, no está previsto, no es un problema jurídico. Se le dice al litigante, al supuesto litigante, que se vuelva, que se retire, porque su caso no es justiciable.
Pero además, y este es un dato importante, este es un dato muy importante. El juez que se mueve dentro de una estructura de poder y se apoya sobre un sistema jurídico. ¿En qué consiste el sistema jurídico? ¿Qué es el sistema jurídico? ¿O qué herramientas tiene el juez en el sistema jurídico? Y acá, por eso decía, acá aparece un dato importantísimo. Es un sistema jurídico de un solo nivel. ¿Qué quiere decir que sea un sistema jurídico de un solo nivel? El sistema jurídico está compuesto exclusivamente por reglas o por normas que son reglas o exclusivamente por leyes. Esto es lo que se llama sistema jurídico de una sola grada. ¿Mm? Y es importante porque con el tiempo comienza una discusión, empieza un debate muy fuerte, muy intenso doctrinariamente, entre aquellos autores como Kelsen o los iniciales, como son el primer Yelin, Savigny y otros juristas reconocidos, con quienes dicen, no, el sistema jurídico no puede ser exclusivamente un sistema de una grada. Por ejemplo, es conocido el debate entre el propio Kelsen y un filósofo del derecho que no ha tenido mucha divulgación, salvo en esta cuestión, que se llamó Joseph Esser. La discusión entre Kelsen y Esser es porque eso le dice a Kelsen: las normas son importantes para entender el derecho, pero la norma es un género que admite dos especies, no solamente una. Al ser una sola, habría una identificación entre norma y regla o entre norma y ley. Dice Esser: hay normas, género y dos especies, las reglas y los principios. Por supuesto, va a haber que esperar al Estado de Derecho Constitucional para que esa discusión, esa contienda entre Kelsen y Esser se resuelva. Nos podríamos preguntar qué opinión tenía Kelsen de los principios jurídicos, y si ya estamos munidos o imbuidos de la discusión de clases anteriores, podemos decir rápidamente que a Kelsen no le gustaban los principios jurídicos, o él consideraba que no eran importantes en una teoría del derecho. ¿Por qué no lo eran? Porque Kelsen consideraba que si el derecho, si la teoría jurídica le daba lugar a los principios, entonces de esta manera ya se estaba metiendo subrepticiamente en el derecho el tema de la moralidad. Claramente intuye esto Kelsen, por supuesto, no podía admitir la presencia de principios jurídicos. Pero claro, con la aparición del derecho constitucional, con la aparición, perdón, del Estado de Derecho Constitucional, estos principios jurídicos se van a convertir en el bastión más importante. Y ahí va a surgir una nueva controversia entre dos cabezas importantísimas del pensamiento jurídico contemporáneo, o al menos del siglo pasado, que son un filósofo inglés, Hart, y un filósofo norteamericano recientemente fallecido que se llamó Ronald Dworkin. Va a haber también una nueva controversia entre Hart y Dworkin respecto del alcance de las reglas y el alcance de los principios, que después voy a sintetizar brevemente. Y nos queda la Constitución. Decíamos, en el Estado de Derecho legal está presente la Constitución. No nos olvidemos que estamos en pleno nacimiento de los Estados-nación soberanos. Sin embargo, el papel de la Constitución es un papel muy reducido, muy pobre. ¿Por qué? Porque la Constitución se va a entender, según ese paradigma, empieza a resquebrajarse a mitad del siglo XX, porque ya vamos a ver por qué. La Constitución tiene simplemente una finalidad o un métier de carácter político. ¿Qué dicen los juristas respecto de la Constitución? Y esto también lo sostenía el propio Kelsen.
La Constitución es como una especie de declamación, de ideal político, de algo que se supone que debería conseguirse, un trasfondo, pero no juega ningún papel más que esto, como una especie de ideario político. Claro, si la Constitución, como se interpretó durante muchísimo tiempo, solo es una especie de ideario político, ¿qué va a pasar? No va a tener una connotación prescriptiva o normativa. La Constitución va a ser un ideal que puede leerse, que puede mirarse, que puede observarse de reojo, pero en ningún momento va a tener un peso como una regla concreta que va a tener que ser aplicada a problemas puntuales. Dicho de otra forma, la Constitución no es considerada una norma o una regla, si entendemos esta dicotomía entre norma y regla principio. Es simplemente una declaración, una especie de ideal o ideario. Con la aparición del Estado de Derecho constitucional y la quiebra, que fue paulatina de este sistema decimonónico, la Constitución recupera algo que no debe haber perdido nunca ni debió ser escamoteado. A la Constitución se la considera como una norma jurídica. Entonces, integralmente, la Constitución, desde el primer artículo, desde el preámbulo al último artículo, tienen dimensión normativa. Al tener dimensión normativa, entre otras cosas, vamos a ver, cambia la actitud del juez respecto de la Constitución, porque ya la Constitución es una fuente de derecho y opera como fuente de derecho para el propio juez. Fíjense, cuando era simplemente un ideario político, en el preámbulo muchas veces se discutía qué alcances tenía la justicia dentro de la Constitución. Los antiguos constitucionalistas, los primeros, decían, cuando en el preámbulo se habla de la justicia, simplemente se está haciendo como una especie de referencia, como un dato a considerar, pero esto en nada influye para calibrar, regular, incluso cuestionar sus propios contenidos. Ahora, con el Estado de Derecho constitucional en ciernes, en crecimiento, el preámbulo y su referencia a la justicia es como, o opera como una especie de prescripción, exigencia, tienen que ser cumplidas. Incluso todos los valores que en la primaria Constitución, como la igualdad, la libertad y algunos otros, eran simplemente marcados como puntos de referencia, pero no obligaban, concretamente no obligaban. Con la teoría de los principios jurídicos, esta cosa o esta cuestión cambia, porque ¿qué es un principio jurídico? Veamos la diferencia, la distinción, ya que estamos hablando o incorporando el tema. ¿Qué diferencias hay entre una regla y un principio jurídico? Dijimos, norma, prescripción de conducta, obligatoria, que tiene que ser justificada, regla y principio. La regla es a todo o nada. La regla indica una serie de circunstancias fácticas que el juez tendrá que actuar y una parte prescriptiva. Pero si los hechos que la regla plantea no se dan, la regla no se aplica. Si los hechos que la regla plantea se dan, en la realidad, la regla se aplica. Por eso es a todo o nada. Si se dan las circunstancias, lo fáctico necesariamente tiene que venir luego el cumplimiento de lo normativo. En cambio, el principio jurídico no opera como una regla. El principio jurídico, los principios jurídicos son abiertos. Acá aparece una referencia muy clara de un gran filósofo del derecho en la actualidad viviente, yo lo he mencionado en alguna oportunidad, que se llama Robert Alexy,
de Robert Alexi es la definición de principios jurídicos entendidos como mandatos de optimización. ¿Qué es un mandato de optimización? Un mandato de optimización es una exigencia, un valor, un derecho humano que se exige, se trate de realizar en la mayor medida de lo posible teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas. Repito, ¿qué es un mandato de optimización? Es un valor, un principio, una exigencia, un derecho humano que está dentro de la Constitución y que exige por estar dentro de la Constitución que se lo haga viable, que se lo cumpla en la mayor medida de lo posible. ¿Y cuáles son los parámetros que indican en la mayor medida de lo posible? Las circunstancias de hecho y las circunstancias jurídicas. ¿A qué me refiero con circunstancias de hecho y con circunstancias jurídicas? Veamos, este paradigma de los principios jurídicos hoy tiene mucho movimiento, mucha andadura con el tema de los derechos sociales. Ustedes saben que los derechos sociales son un problema para los jueces cuando se reclaman o se peticionan derechos sociales. Han sido siempre un problema, al menos desde que empezamos a caminar esa salida del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Cuando existía el Estado de Derecho legal, las prerrogativas de los principios jurídicos sociales eran un ser de izquierda. No valían nada si es que estaban. No tenían razón de ser. Y si estaban simplemente pintados, como el famoso artículo 14b de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué pasó? Y hoy ha habido un avance. Hay cierto optimismo. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se reclamaban estos derechos sociales en el Estado de Derecho legal, los jueces generalmente decían, no hacían lugar. Decían, esto es simplemente una directiva, no es posible, hay derechos fundamentales que son más importantes, por supuesto. En caso de conflicto entre un derecho social y un derecho individual, la jurisprudencia constante y permanente, basta recorrer los repertorios o ver los casos clásicos que los constitucionalistas debaten ante un conflicto entre un derecho individual de antigua prosapia, cuasi sagrado para nuestra Constitución, y un derecho social, por supuesto, la prioridad bajo todas circunstancias lo tenían los derechos individuales. Me refiero, por ejemplo, a libertad y propiedad. Hoy la cuestión es diferente. ¿Por qué? Se asume que un derecho social, si está consagrado, es exigible, es normativo. Los jueces tienen que hacerlo valer. Los jueces acá se encuentran, cuando intentan hacerlo valer en sus sentencias, con un problema. No nos olvidemos, son mandatos de optimización por ahora. Habrá que ver las circunstancias fácticas. ¿A qué me refiero con circunstancias fácticas? A las políticas públicas. A las políticas públicas. Un juez no puede elaborar, inventar, construir casas, viviendas, generar trabajo con la sentencia. Tiene que ir de la mano con políticas públicas. Ahí está la cuestión fáctica. A la medida en que la cuestión fáctica lo permita, las políticas públicas lo permitan, los jueces podrán hacer lugar a todos estos reclamos incesantes, son permanentes, por ejemplo, de reclamar o peticionar una vivienda digna, condiciones de trabajo dignas, posibilidad de tener un derecho seguro o a la seguridad social digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también hay una cuestión jurídica. ¿En qué consiste esta cuestión jurídica que opera como un límite? Y también incide en el papel del juez. Nosotros tenemos un inconveniente con nuestra Constitución. Ustedes saben que una Constitución, ya lo estudiaron, una Constitución tiene dos partes. Una parte
orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica, como contaba hoy, comienza con el Estado de Derecho Legal, en donde se dice quiénes son las autoridades y qué competencias tiene cada una de las autoridades de la nación. El que gobierna, el que legisla y el que juzga. Su estructura, su funcionamiento, requisitos, etcétera, etcétera. Y una parte dogmática. Diría, hoy es la parte más importante. Hoy está muy en boga hablar de derechos. Y también está muy en boga hablar de generación de más derechos o de multiplicación de derechos. Esto es correcto en la medida que esos derechos que se multiplican, surjan, se derivan o se pueden inferir de la condición humana. Pero dije, hay un problema. ¿Por qué? Porque esa enorme cantidad de derechos, bienvenida sea a partir de las últimas reformas, o incorporado luego por algunos gobiernos, se encuentran con un escollo que muchas veces no pueden superar. ¿Y cuál es este escollo? El escollo es que no hay, como debería haber, una compatibilidad entre la parte orgánica, la autoridad y los derechos, que son los que tienen que ser recibidos o adquiridos por la comunidad. Como dice Roberto Gargarella, un gran constitucionalista, joven, uno de los más jóvenes de Argentina, pero de alguna manera ya un clásico de privadores de esa disciplina. Él dice, hay un problema en la sala de máquinas, porque esto sería, haciendo una analogía, como tratar de que un vino nuevo, recién cosechado, fresco, fuerte, conserve sus propiedades al ser incorporado en una botella vieja, destartalada, en pocas condiciones de higiene. ¿Cómo combinarlo nuevo con lo viejo? ¿Por qué? Porque la Constitución, y esto seguramente ustedes también lo sepan, acá estarán simplemente recordándolo, la Constitución, nuestra Constitución, fue un pacto entre dos facciones, liberales y conservadores. El problema es que ese pacto, que dio lugar a nuestra primera Constitución, entre liberales y conservadores, eran posiciones que no se podían arreglar entre sí, no se podían mezclar, combinar. Entonces, ¿qué se hizo? Dice Gargarella, hay dos o tres posibilidades cuando esto ocurre, y habitualmente le ocurren a todos los países, a todas las comunidades. Una es tratar de ceder en partes. Otra es tratar de generar respuestas que combinen al mismo tiempo una postura y la otra. Y la tercera es cuando estas posturas son tan irreconciliables que no podemos avanzar y no las podemos sintetizar, es proponer respuestas superpuestas, es decir, acumulativas. Entonces, se acumularon respuestas a los problemas jurídicos que tienen que ver con una mentalidad liberal y se acumularon respuestas a los problemas jurídicos que tienen que ver con una mentalidad conservadora. Dos ejemplos para no obviarlo, para que vean esto, que es un tema real y actual y se discute mucho, que es uno o dos ejemplos. El tema de la religión católica. Los liberales querían la posibilidad de profesar todas las religiones, los conservadores no, veían un riesgo, en ese momento la religión católica era dominante, entonces decían no, la religión católica tiene que ser la exclusiva. Claro, la discusión llegó a un punto de que no se podían armonizar ambas. Entonces, ¿cuál fue? ¿Qué se hizo? Y se permitió la libertad de cultos, pero por otro lado se exigió como requisito para ser presidente el profesar la religión católica. Y además se dispuso constitucionalmente que la religión católica tenía que ser subvenida o solventada por el Estado. Fíjense, la melange o la mezcolanza de situaciones. Y otro muy claro fue el artículo 19. Ustedes saben que el artículo 19 tiene una impronta liberal.
acciones de los hombres privadas que no, esta es la redacción, que el sujeto puede actuar libremente, tiene autonomía, en tanto en cuanto sus acciones no afecten ¿qué? ¿Cuál era el principio liberal? El principio del daño, el principio miliano, de John Stuart Mill. Nosotros podemos elegir nuestro propio plan de vida con un solo límite. Ese plan de vida no puede generarle daños a terceros. Más allá de ello, somos moralmente autónomos para elegir nuestro propio plan de vida. Limitación, no dañar a terceros. La contraparte, los conservadores, no. Hay que agregarle algo. ¿Qué se le agregó? Con lo cual se distorsionó el artículo 19, dando lugar a posibles interpretaciones y reinterpretaciones completamente dispares. ¿Qué se puso por parte de los conservadores? Que no ofendan la moral y las buenas costumbres. Entendiendo por moral lo religioso, porque en ese momento se vinculaba muchísimo la moralidad con lo religioso. Y las buenas costumbres, que también tenían que ver con un estilo de vida nucleado por lo religioso y un paternalismo. Fíjense el problema que todavía hoy subsiste, lo dicen todos los tratadistas, y es un problema para el juez, porque el juez tiene que resolver cuestiones puntualmente en donde, por ejemplo, está en lisa el artículo 19. Viene el tema de una abundantísima serie de fallos que tienen que ver, por ejemplo, con el problema planteado por el consumo de estupefacientes, con el problema planteado por la eutanasia, con el problema planteado por el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una constitución en donde lo privativo es un poder ejecutivo, por eso se habla de hiperpresidencialismo, fuertísimo. Un legislativo en segundo lugar, y un judicial que se habla de frenos y contrapesos. Pues bien, para que los frenos y los contrapesos funcionen en una constitución, le tenemos que dar herramienta a los tres poderes para que puedan mantener un equilibrio, cosa que no ocurre. La mayoría de los poderes los tiene el presidente, hiperpresidencialismo. En segundo lugar, el poder legislativo. Y en tercer lugar, un pequeño rescoldo y ámbito de capacidad de poder lo tiene el Poder Judicial. Este es un problema que tal vez algún momento se pueda salir, pero que exige una reforma integral de la Constitución. Por eso nosotros tenemos muchísimos derechos nuevos en nuestro texto, en nuestra Carta Constitucional. El problema es que después no lo podemos hacer valer o que sean vigentes en la práctica. Esta es la explicación. Por eso yo había iniciado el tema, venía de la consideración de los derechos sociales. Hoy está mucho más abierto el sistema, pero los jueces siguen teniendo serias limitaciones para resolver conflictos en donde los que se les peticiona son elementales derechos sociales o básicos. Después vamos a ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que se le agrega como tarea al juez que no la tenía en el Estado de Derecho Legal. Conclusión respecto del Estado, entonces, del Estado de Derecho Legal, la función del juez es prácticamente nula. Se dice que lo que el juez hace es simplemente subsumir, ustedes saben, que hay una teoría que se llama la teoría de la subsunción lógica. La teoría de la subsunción es la teoría que explicaba en el Estado de Derecho Legal qué era lo que hacían los jueces cuando tenían que resolver y dictar sentencia. ¿Qué dice la teoría de la subsunción lógica? ¿Por qué teoría de la subsunción lógica? Porque nos remite al silogismo, que es una operación lógica, es una manera de explicar lógicamente cómo razonamos. Y ustedes recordarán, tal vez sí, tal vez no. Yo lo recuerdo, un recuerdo con sangre, porque tanto lógica como matemática eran para mí cosas casi posibles de superar.
No por eso me dediqué a estudiar Derecho, o tal vez sí. El silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es una manera de razonar, una forma de razonamiento. Aristóteles trabaja el silogismo y él habla del modus bárbara, un silogismo que se llama modus bárbara o modus ponens. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo se compone de un razonamiento que consta de premisas. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Trasladado al campo de lo jurídico sería la premisa mayor es la ley. La premisa menor es el hecho, circunstancias fácticas, el hecho. Si el hecho se subsume, quiere decir, subsumir implica ingresar por debajo, se subsume a lo que la premisa mayor establece, llegamos a una conclusión. Es el cierre en donde vemos cómo la premisa menor queda incorporada en la premisa mayor. El ejemplo típico, todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, conclusión, Sócrates es un hombre. Premisa mayor, premisa menor, conclusión del silogismo. Sócrates ingresa en la premisa mayor, por lo tanto, la conclusión es que él, además de ser mortal, necesariamente reviste la calidad de hombre. Hay una discusión sobre esto que la voy a retomar después, pero la puedo adelantar, que es la siguiente. Muchos dicen, con razón, es cierto que puede entenderse que al razonar el juez necesariamente como ser humano tiene que poner en juego su estructura lógica, psíquica. Pero también es cierto que la decisión o el razonamiento jurídico justificatorio, que es el del juez, como lo llama Rodolfo Vigo, juez de la Corte de Santa Fe, tiene otros elementos, tiene otros datos. No es simplemente esta cuestión lógica, esta mera cuestión lógica. ¿Qué hay? Y lo vamos a ver, pues es una de las funciones que se le va a permitir al juez. Hay una cuestión axiológica en la decisión. No solamente hay logicidad, por eso se habla del control de logicidad. Por ejemplo, Córdoba en su constitución, esto nos lo dice Olsen Girardi, un viejo profesor de Córdoba, que tiene trabajos muy interesantes sobre la ley y sobre la sentencia, dice: en la Constitución de Córdoba hay dos controles a los que se somete una sentencia judicial. La primera es el control de logicidad. El control de logicidad tiene que ver con si el juez razonó adecuadamente, si incluyó, como en el caso, la premisa menor de la premisa mayor. Pensemos esto. A nosotros nos parece, a nosotros que tenemos una formación continental, ustedes que están teniendo una formación como juristas continental, se llama continental, para diferenciarla del sistema anglosajón, nos acercamos al derecho bajo una cierta óptica, que tiene que ver con una determinada manera de entender lo jurídico. Pero ustedes saben, tal vez ya lo hayan estudiado, por lo menos lo conocen, hay una manera de entender el derecho, de acercarse a lo jurídico, que es diferente, que es, por ejemplo, la que tienen los anglosajones. Y esto se ve claramente en su sistema. Primero, aunque hoy ya no son tan puros, o al menos el sistema anglosajón ya no es tan puro, nosotros estamos acostumbrados, cuando tratamos de justificar algo o cuando justificamos algo, ¿qué hacemos? Usualmente tenemos un hecho puntual, hicimos algo puntual nosotros, concreto, particular, y cómo lo defendemos, lo justificamos o pretendemos que tiene validez. Tratando de generar o decir, o si existe una regla
genérica que incluya eso que hicimos. Es decir, tratamos de meter nuestro acto particular dentro de una regla general. Estamos acostumbrados a eso. Es como automático, parece natural, parece ser la única manera. Sin embargo, y así en principio se resolverían las controversias. Sin embargo, los anglosajones, y por eso la importancia de la ley, que es la referencia genérica, los anglosajones actúan de una manera diferente. Ellos no se fijan cuando tienen un problema ante una situación particular o puntual, cuál es el marco de referencia, cuál es la regla general que dice que esto es importante. No. ¿Qué se fijan? ¿En qué se fijan? Van a ver, por ejemplo, tratándose de abogados, de litigantes o de jueces, van a ver si ha habido, si este hecho se ha repetido como hecho en circunstancias anteriores. Hay algún problema, por supuesto. ¿Y cómo se ha resuelto? Porque si ese hecho que tuvo una resolución determinada en un momento dado es idéntico, similar o semejante al hecho que yo tengo hoy y que origina el problema, ¿cómo resuelven ellos? Repiten la decisión, el precedente. Repiten el precedente. No buscan la regla general. Al contrario, buscan la situación puntual, porque esta situación puntual, que es igual, idéntica o similar a la que yo tengo hoy, ya fue resuelta con anterioridad. Y se necesita, esto lo contaba muy bien Cueto Rúa, siempre me acuerdo que los que me ayudaron a entender un poco mejor estas diferencias culturales fueron la teoría y la práctica. La teoría me la dio un enorme jurista ya fallecido, Julio César Cueto Rúa, que tiene un trabajo muy interesante, dos textos muy interesantes que tal vez en algún momento ustedes hayan tenido que leer. Uno que se llama Las fuentes del derecho y el otro que se llama el Common Law. En ese texto hay aportes valiosísimos desde lo teórico para entender el Common Law. Pero la parte práctica, por lo cual pude entender mejor esto, que es difícil entender desde lo teórico, porque sería como pensar que puedo escribir con la izquierda cuando toda mi vida escribí con la derecha. Lo hizo, por supuesto, Negri. Negri viajó, trabajó, se contactó, estuvo en Estados Unidos, palpó cómo eran las cuestiones, cómo se resolvía el cómo lo allá, y cuando venía y tenía tiempo en sus clases se explicaba claramente. Entonces, uno tenía la teoría, tenía la práctica, de la óptica de un juez que había visto cómo funcionaba el sistema, y él decía, parezca mentira o no, el sistema funciona muy bien. Contaba Héctor, después de dar los ejemplos. Recomiendo entonces la lectura de estos textos. Common Law se maneja de una manera diferente. Por eso la poquísima legislación. Originalmente casi no había legislación. Por ejemplo, Inglaterra casi no tenía leyes. En Estados Unidos esto fue variando y digamos que hoy ya el sistema no es tan puro. Hay mucha legislación, es básico el sistema del precedente, pero no es lo que era con anterioridad. Nosotros siempre hemos tomado nuestra manera de entender el derecho como un conjunto, como un sistema de reglas, por eso prospera la teoría kelseniana. Ustedes se imaginan que una teoría como la teoría kelseniana no hubiese podido tener ningún valor, ninguna andadura, o hubiese sido completamente diferente de haber tenido una condición situada Kelsen anglosajona y no continental europea. Bien, entonces, cerramos esta cuestión que veníamos trabajando del juez y pasamos al Estado de Derecho constitucional. Claves para después analizar cuál es la esencia o la sustancia del juez. ¿Qué diferencias hay en la función del juez hoy en el Estado de Derecho constitucional? El día y la noche. Tiene muchas más facultades el juez en un sistema o en un Estado de Derecho constitucional. Muchas más facultades en este sentido. Primero,
ya deja de ser un mero repetidor o aplicador de la ley. Entra en juego algo que es esencial, que es la interpretación, la posibilidad de interpretar el texto. Yo les había dicho hoy que en el Estado de Derecho Legal pues, también se dice o se interpretaba el texto. Y ahora decimos que también lo interpreta. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Sí. En este segundo caso, la interpretación es más que un mero intentar comprender la ley. Es darle un sentido, un significado a la ley. Y para esto, la interpretación se convierte en argumentación. Una discusión clave, un tópico clave en las modernas teorías del Estado de Derecho constitucional es la argumentación. El juez tiene que argumentar, y argumentar es algo muy diferente, diametralmente o abismalmente superior a la mera y simple interpretación del texto. Pero, dice Rodolfo Vigo, otro ex juez de la Corte de Santa Fe, él dice, estamos un poco atrasados en punto a comprender el Estado de Derecho constitucional, porque él dice, todavía como abogados nos seguimos formando en universidades que en algún momento respondían al viejo paradigma, al paradigma canónico del Estado de Derecho legal. Mucha ley, mucho texto. Sin embargo, dice Vigo, y en esto lleva razón, hoy la cuestión cambió. Hoy se requiere argumentar, saber qué es la argumentación. La argumentación implica una discusión en donde se ofrecen argumentos y contraargumentos, donde se discute, donde se ponderan y se balancean por el peso que tienen los argumentos y los contraargumentos. Y en última instancia, si se consigue el objetivo que busca el argumentar como producto final, que es convencer, no vencer, convencer al oponente. Esta tarea de argumentación es clave porque el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez tiene que resolver, pero el juez tiene que resolver algo en función de una comunidad que lo está escuchando, mirando y oyendo atentamente. Por lo tanto, ¿qué espera una comunidad del juez? Que argumente. Y argumentar no es simplemente referir en una sentencia, la ley de su lectura dice tal cosa, la bajamos. La argumentación, hoy la argumentación, lo que se le exige a los jueces es muchísimo más, tal vez no en consonancia en la manera en cómo se lo forma. Seguimos atados a los viejos cánones, que es saber que tengo que conocer la ley y que la tengo que interpretar. Y que para interpretarla tengo que primero hacer un análisis literal o gramatical del texto de la ley. Que con eso ya estaría la cuestión resuelta. Según el viejo canon del Estado de Derecho Legal, la simple lectura de la ley nos llevaba a entender lo que la ley quería decir y a reflejar y a respetar claramente la voluntad del legislador. ¿Qué era lo que el viejo juez, el viejo sistema buscaba en la ley? Detectar la voluntad del legislador. Esa idea hoy ha entrado completamente en crisis. Primero, porque la voluntad del legislador, la supuesta voluntad del legislador, no es tal. Lo dice claramente Carlos Santiago Nino. Una vez que surge la ley, sale la ley, ya no sabemos quién la elaboró, quién la dictó, quién puso esto, quién. Ya es una obra colectiva que no reconoce nombres y apellidos ni caras. Y entonces no tenemos que ir a buscar a la supuesto nombre, apellido y cara que la hizo para entender lo que quiso decir la ley. La ley es un producto colectivo. Cuando se genera, cuando sale, la voluntad originaria del legislador se perdió. Por otra parte,
por otra parte, la moderna filosofía del lenguaje ha puesto límites a esta supuesta intención de interpretar una ley o de leerla gramaticalmente hablando, lógicamente hablando, o dentro de un sistema con la historia, las viejas escuelas de la interpretación. Repito, las deben haber estudiado. La de Savigny, la de Yevin, la exegética. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el lenguaje? El lenguaje nos dice, tenemos un problema si suponemos que podemos interpretar una ley con su sola lectura o un análisis gramatical. Y el problema está donde, ya lo vio Hart, el filósofo inglés que hoy les mencioné. Hart habla de la textura abierta del lenguaje. ¿Qué quiere decir la textura abierta del lenguaje? Que los lenguajes naturales, y estos los usamos y los usan los jueces, tiene algunos problemas que no permiten que se obtenga una clara e inmediata comprensión del significado de un texto. Esto tiene que ver con la ambigüedad y la vaguedad. Dice Hart, hay dos problemas que no se pueden eliminar del lenguaje, de la textura del lenguaje. La ambigüedad y la vaguedad. No hay lenguaje humano, natural o técnico, el derecho es técnico en algunas partes y lo demás es natural. No hay ningún lenguaje, no hay posibilidad de eludir la ambigüedad y la vaguedad. La ambigüedad, ustedes saben, un término que significa el mismo término que significa varias cosas. Y la vaguedad puede ser mucho o puede ser poco. Es vago. Puede hablar de 5 como puede hablar de 1. Ese problema no se puede resolver. Entonces, ya la ambigüedad y la vaguedad del texto implica que una simple lectura gramatical de un texto de la ley no me alcanza para entender. Por lo tanto, se complica la labor o la tarea del juez, que tiene que entender lo que dice el texto, superar o eliminar la ambigüedad y la vaguedad, y después formular una regla definitiva o una norma, la sentencia. Sabemos que la sentencia es una norma individual, es una norma particular, que resuelva el caso o que resuelva la situación. ¿Qué es ser un juez? ¿Qué es ser juez? Ya tenemos el contexto en donde este operador jurídico se mueve, la contrapartida, una notita más brevísima, Hablamos hoy de un Estado de Derecho constitucional. No perdamos todavía de vista, como lo dije y lo fundamenté, seguimos todavía leyendo como operadores jurídicos al derecho con el viejo paradigma Estado legal. ¿Esto qué nos permitiría explicar? Ojo, digo explicar, no justificar. Pero a veces hay desatinos tan graves en los operadores jurídicos que uno piensa que tiene que haber alguna explicación, más allá de que después pueda justificarse o no. El pensar todavía con el viejo paradigma del Estado legal afecta tanto a abogados, a legisladores, como jueces. Entonces, los desatinos en la legislación y los desatinos en la jurisdicción tienen una explicación. Seguimos atados a este viejo paradigma, que a su vez se engancha, como decía Vigo, con una formación que sigue siendo una formación en su gran mayoría destinada a generar operadores jurídicos que se mueven o que se movían cómodamente en el antiguo paradigma. Mucha legislación, mucho texto, mucho artículo, mucha regla.
vamos a ver qué nos dice Negri respecto de lo que significa ser juez. Y aclaro, es un análisis normativo, no es una descripción de lo que los jueces hacen, es un análisis normativo. La de Héctor es una descripción que luego lleva a una dimensión normativa. Es lo que los jueces deberían hacer. Ser, deber ser, ser. Deber ser, que ya lo conocemos, ser, deber ser en el ámbito de la función judicial. Sí, es cierto, es cierto. Ese comentario, se educa a los abogados, se sigue manteniendo la idea de que tienen que tener un respeto irrestricto a la ley. La ley es la ley, dura lex et lex, la ley como bastión último importante, inclusive más allá de la propia Constitución. Y hago en función de ese comentario, hago esta referencia. ¿Cuándo se quiebra este paradigma? Esto es importante, es interesante. ¿Cuándo se quiebra ese paradigma legal? Se quiebra a mitad del siglo XX. La quiebra se produce alrededor del año 1950, 1960. Se produce la quiebra, ¿no? No implica, como les dije hoy, que hoy el Estado de Derecho constitucional brille con todo su alcance. Todavía tenemos que recuperar el viejo trauma de seguir pensando con los cánones de los viejos juristas. ¿Se rompe con qué? Con los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg, la sentencia de los jueces en Nuremberg implica una condena a la ley porque se rechaza la ley por violar el derecho. Fíjense esta expresión. En los juicios de Nuremberg se condena a la ley. ¿Por qué se la condena? Por violar el derecho. Ustedes saben, no sé si ya lo vieron, lo estudiaron, una mención de 10 segundos, no sé si yo en algún momento hice referencia a los juicios de Nuremberg, es donde se quiebra ese paradigma. Los juicios de Nuremberg, lo que se juzgaba era a soldados alemanes en una parte de la Alemania que mataron a ciudadanos alemanes, a compatriotas que intentaban pasar de un lado a otro, de una Alemania a otra, atravesando el muro de Berlín. Los soldados que habían disparado, las fuerzas de seguridad que habían disparado, decían que la ley lo permitía, lo avalaba, y que en consecuencia no había ilícito alguno. Este es el núcleo de esos juicios de Nuremberg. En esos juicios de Nuremberg se demuestra entonces que es mucho más importante que la ley, rebasa la ley, ciertos principios, se habla de derechos humanos, de derecho natural, de principios jurídicos que son anteriores a la propia ley, y que si son desconocidas o obedecidas por la ley, hacen que la ley se vicie y tenga que ser desechada. Por eso se dice que los juicios de Nuremberg constituyen un paradigma en donde se castiga, se sanciona la ley por desobedecer o por violar el derecho. Volviendo entonces a lo que les estaba contando respecto de la función judicial. Nosotros tenemos que ligar al juez con el diálogo. Dice Negri, nuestra existencia es una existencia dialógica, signada por el respeto y que culmina en el amor. Y que como intermedio entre ellos tiene la justicia. Pero cuando se alcanza el amor, el respeto, la justicia y la ley se desdibujan y dan lugar a un encuentro, o al encuentro en su más alta expresión, la relación yo. Pero siendo seres limitados, ese diálogo muchas veces que promete como condición humana
altas cotas de intensidad, en la realidad se desbarata. Surge el conflicto. Una explicación del conflicto que dice Héctor tiene que ver con el fracaso de la relación dialogal, podría estar dado por la condición limitada de los seres humanos. Un filósofo del derecho, Sergio Cota, decía algo muy interesante ante la búsqueda de resolver el tema del conflicto. Él dice, lamentablemente, el conflicto está más allá de la voluntad de los sujetos particulares que se vinculan entre sí. Está más allá de la voluntad del sujeto. Por más buena voluntad que tengamos todos los sujetos, somos seres particulares, singulares. Y siendo seres particulares y singulares, son enormes las diferencias. Y esto está bien, es bueno. Son enormes las diferencias que hay en la asunción de nuestras propias facticidades. Entonces, son tan grandes las diferencias, nuestras particularidades, aunque algo hay en común, que más allá de nuestra voluntad de generar un encuentro, esto nos supera y el conflicto también se instala como forma de convivencia. Esto es imposible de superar. Entonces, el juez está o existe ¿para qué? Dice Héctor, para intentar restaurar ese diálogo quebrado. Y dice él dice algo muy contundente. Que haya jueces parece ser o parece obedecer a una cuestión que tiene que ver con la condición humana que a una mera casualidad o causalidad. ¿Por qué? Porque jueces ha habido a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas. Y esto es un dato que la etnografía puede comprobar. Va más allá de una mera recurrencia, dice él, más allá, esto significa una mera repetición, no es una casualidad o una causalidad, no es algo que se repite de manera contingente, no, en todas las épocas históricas ha habido jueces. Función del juez, restaurar ese diálogo quebrado. Enmarcarlo, dice Héctor. Hay que enmarcar ese conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un conflicto? ¿Qué es lo que hay antes del conflicto? Antes del conflicto existe un diálogo. Yo otro. Puede ser un diálogo de mínima intensidad o de máxima intensidad. Yo otro o yo tú. Cuando el conflicto se produce, ese diálogo se resquebraja y dice él, los sujetos, los interlocutores, el diálogo es inclusivo, puede abarcar a muchísimos, dejan de ser interlocutores válidos el uno del otro para convertirse en partes. Hay como una especie de resquebrajamiento en el vínculo y ese yo y ese tú ya no son yo y tú, sino son partes encontradas, enfrentadas. El juez, que también fuera de su función judicial puede ser un interlocutor válido en ese diálogo, cuando el conflicto se produce, está en una situación expectante. En principio lo ves desde afuera. Es un tercero. Y es un tercero imparcial. No está ligado a ninguna de las partes. De ahí va a venir una de las características del juez, que es su independencia. Sin embargo, puede y va a llegar a tener un protagonismo importantísimo en el conflicto. ¿A raíz de qué? A raíz de que las partes los convocan. Dice el lector, las partes necesitan del juez, convocan al juez, le trasladan toda la responsabilidad al juez. ¿Qué responsabilidad? Y la responsabilidad es que ellos no pueden resolver por sí mismos el conflicto. Entonces, ¿qué hace? ¿O esto qué produce? Esto produce o genera un enorme compromiso del juez.
no compromiso con A o con B, compromiso con el litigio. Tiene que convertirlo, tiene que restaurarlo, tiene que volver del litigio y que el diálogo se restaure. Tamaña responsabilidad tiene el juez. Por supuesto, él dice, como todas las cuestiones humanas, aquí aparece el fracaso, porque pocas veces, dice Héctor, pocas veces ese diálogo quebrado puede restaurarse al nivel que lo tenía con anterioridad. Porque él dice, ¿quiénes podrían en un conflicto volver a foja cero? Es una cuestión que muchas veces no pensamos, o pocas veces pensamos, o que de alguna manera es descorazonante cuando somos parte de un conflicto. ¿Quién puede volver a cero? ¿Quién podría volver a cero ese diálogo? Las propias partes. Los únicos que podrían volver a foja cero ese conflicto son los que lo generaron. La experiencia indica que la propia limitación del ser humano hace que pocas veces, pudiendo hacerlo, decida retomar o recuperar la situación preexistente. Porque la culpa es siempre del otro, porque yo hice mucho y el otro no hizo nada, porque yo hice todo para recuperarlo y el otro no hizo nada, o porque la culpa la tiene directamente el otro. Esto es parte de la condición humana y lamentablemente esta, si se quiere, especie de soberbia y de egoísmo lastrado que tenemos todos los seres humanos hace que la mayoría de las veces por nuestra propia inoperancia, soberbia, orgullo, limitación, no podamos recuperar diálogos que tal vez hayan fracturado o quebrado por circunstancias distintas. Dice Negri, el juez, por supuesto, está en una posición mucho más desventajosa y desfavorable. Está muchísimo más complicado, diríamos, para resolverlo. Sin embargo, está comprometido. ¿Por qué está comprometido? Porque, ¿qué pasaría si el juez no interviniese en el conflicto? ¿Qué ocurriría? Supongamos un juez en existencia o un juez que no participa, que no interviene, que pretende seguir en una actitud indiferente o viéndolo desde afuera al conflicto. Sí. Tiene un enorme riesgo potencial el conflicto. ¿Cuál es? Un conflicto empieza entre A y B, entre Pedro y María o entre Juan y Ana. Si ese conflicto no se autolimita o no se limita por sí solo, ocurre pocas veces, rápidamente nos vamos a dar cuenta, esto uno puede verlo fenomenológicamente hablando, uno tiene certeza o evidencia de esto, por ejemplo, cuando analiza la raíz de los conflictos familiares, básicamente los conflictos familiares que todos tenemos, que después podemos comparar con conflictos familiares que tienen otros. No se lo controla, A y B, C se pone al lado de A, D se pone del lado de B, E se pone del lado de A, F se pone del lado de B. No se lo controla y se siguen sumando la letra del alfabeto. Hasta que ese conflicto que principió siendo entre dos personas puede llegar a darse a enorme escala en un grupo o entre muchos grupos. Esta es lo que él llama la tendencia multiplicadora de todo conflicto. Todo conflicto sí o sí se va a multiplicar salvo o hasta que pueda intervenir el juez. Porque el juez, ¿qué va a hacer? Pues no puede desinflar el conflicto como un globo que pierde el aire y vuelve a su estado natural, pero lo limita, dice, lo enmarca, lo racionaliza y hace que muchas cuestiones que tienen que ver con energía que demanda o genera todo conflicto se resuelven de una manera racional. Hay muchos sentimientos encontrados, mucha emocionalidad encontrada en un conflicto, pasión, odio, ira, venganza. Después no racionaliza. Entonces dice él,
Otra nota fundamental del juez es que es un constructor de la paz social. Si el juez no existiese, la paz social se vería permanentemente y paso a paso alterada. Por eso también es importante que el juez, cuando alguien cumple la función judicial, dice Negri, solo sé juez en un caso. Solo sé juez en un caso. Uno dice el juez. Es una manera coloquial de expresarse. Sé juez en un caso. Hasta que no se tiene un caso, no se juez. Dice, en esa circunstancia es donde tiene razón de ser la participación del juzgador. Ahí es donde él tiene que controlar, tiene que limitar, tiene que racionalizar todos esos sentimientos encontrados que aparecen en el litigio. Y además no se tiene que dejar arrastrar por esto. Tiene que ser constructor de la paz social y ligado a la independencia. No se puede dejar arrastrar por el conflicto. ¿Cuánto se deja arrastrar por el conflicto? Cohen, que es un autor que nosotros venimos analizando, hace una referencia, una cita cuando habla del juez en un momento y dice, es mal juez el que ama u odia. Claro, esta expresión descontextualizada provoca perplejidad. Pues es un ser humano. Si es un ser humano, como todo ser humano, puede odiar o amar y odiar ambas veces. Entonces nadie podría ser juez. No, lo que está queriendo decir Cohen, porque si no esto sería imposible, es que toda esa carga de emocionalidad que las partes tienen, involucran y meten en el conflicto, no lo tiene que alcanzar a él. ¿Y cómo lo puede alcanzar a él? Y fíjense, y esto lo contaba, una manera de presionar muy fuertemente al juez, o una forma de presionar muy fuertemente al juez de manera indirecta, y es terrible, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que muchas veces ya le dicen al juez cómo tiene que resolver o qué tiene que decidir en función de esto o esto otro. Sobre todo en cuestiones que generan mucha, como yo les decía, mucha conmoción humanamente hablando. Ahora se va a poder entender algo que yo dije en clases anteriores. Yo en clases anteriores dije, cuando analizaba el concepto de justicia de Sócrates, que Sócrates claramente marcaba que ni la venganza, ni la ira, ni la cólera pueden ser parte de la justicia. Pero es cierto que hay acontecimientos, comportamientos ilícitos, delitos que generan mucho de esto, un ser humano. ¿Quién no se habrá sentido por algún momento fuertemente conmocionado ante delitos que uno podría decir o podría denominar aberrantes? Surge como una especie de adrenalina atávica, ¿no? Hay que colgarlo, hay que matarlo, lo agarro y lo corto en trocitos, hay que tirarlo, hay que prenderle fuego. Sale esto de adentro, pero claramente esto no puede universalizarse. Por eso hay que entender bien cuando se habla del tema de la pena del castigo. Uno no está diciendo que esto no pueda darse en un ser humano. Nadie niega que un hecho negativo no genere una respuesta. No está en tela de juicio esto. Lo que yo considero que está en tela de juicio es validar o proponer o pretender universalizar una respuesta que a lo mejor doy en ese momento desde el dolor más profundo. Eso no lo puede universalizar. Aun cuando tenga ganas de descuartizar al que descuartizó, eso no se puede proponer racionalmente como respuesta. Porque descuartizar al descuartizó no hace que el descuartizado que estaba anteriormente entero, ahora y luego pedacito vuelva a recobrar su forma. Y además ya tenemos dos descuartizados, no uno. A eso apunta, que el juez no puede dejarse ganar. Es muy difícil, requiere mucha prónesis, mucha prudencia, y vamos a ver cómo lo puede adquirir el juez. Estas formas de presión tienen que ver entonces con que él no puede dejarse ganar por la atmósfera que rodean los conflictos sociales, sobre todo hoy en una sociedad que está
muy marcada o está muy condicionada por las imágenes, por la información, por los medios, claramente. Y para resolver de la mejor manera posible esa responsabilidad que las partes le dieron al juez, ¿qué necesita un juez? Dice Héctor, un juez tiene que ser sabio. ¿Qué implica ser sabio? Y él lo analiza desde dos lugares. Él dice, una sabiduría, si se quiere, subjetiva, sumada con el tiempo a una sabiduría, si se quiere, objetiva. Esto hace de un juez alguien sabio. ¿En qué consiste la sabiduría subjetiva y en qué consiste la sabiduría objetiva? Muy rápidamente, los jueces en épocas antiguas, o la condición de juez en épocas antiguas, ¿a quién le era concedida? A los más ancianos. ¿Por qué le concedíamos la facultad de decidir o resolver conflictos a los más ancianos? Porque se suponía, con gran dosis de verdad, que los ancianos tenían una enorme experiencia de vida, una madurez que le venía dada por haber soportado todos los conflictos, alegrías, problemas, dolores, sinsabores, que genera una vida de muchos años. Y entonces estaban con esa madurez en condiciones de resolver problemas que se le atraían. Fíjense hasta qué punto en antiguas comunidades o culturas se confiaba en los ancianos, que por el hecho de que el anciano o un tribunal de muchos ancianos decidiesen algo, ya esto era incuestionable. Nadie se atrevía o se animaba a decir lo que están resolviendo los ancianos es injusto, es malo, no quiero apelar. La palabra del anciano, si era un tribunal de ancianos, era determinante. Con el tiempo, con el avance, con la evolución de las culturas y del derecho, con la evolución, el sentido y el significado de la justicia, se requirió algo más. ¿Qué es esto algo más? Ya no solo una experiencia de vida importante, sino una sabiduría objetiva. ¿Y aquí llama sabiduría objetiva, Héctor, en el texto? A la ley. Aparece la ley. La ley es aquella regla de sabiduría objetiva que el juez va a utilizar, conociéndola, aprendiéndola y manejándola para sumarla a su experiencia de vida y resolver el conflicto. Esto sería una preparación técnica. Por supuesto que siempre aparece una vieja discusión. ¿Es más importante la preparación técnica o la preparación técnica es en última instancia lo único y lo decisivo? Yo quisiera marcar dos cosas que me parecen muy importantes, más que por el peso teórico, por el peso que tienen en la práctica. Creo humildemente que se ha desbalanceado desfavorablemente la sabiduría técnica en desmedro de la sabiduría objetiva, en desmedro de la sabiduría subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? La función del juez es delicadísima. Sin embargo, en los últimos años, uno de los requisitos que más se ha modificado para acceder a una función de esta naturaleza es la edad y la disminución en la edad. Atenta contra la sabiduría o la experiencia de vida, que ningún conocimiento técnico puede reemplazar. ¿Cuál es mi referencia? La edad, por ejemplo, de uno de los tribunales. A veces hay que hacer crítica constructiva, y la crítica constructiva implica convalidar lo bueno, aunque no lo haga uno,
o se haga en otros sectores, donde también se hace mucho mal, la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, una de las cortes más importantes, tiene o refleja o revela, y no solo en la Corte, sino en diferentes magistraturas, que sus integrantes tienen una edad, entre comillas, si se quiere, avanzada. Nadie de 25, de 30 o 35 años va a cumplir la función de un juez en Estados Unidos de Norteamérica. Porque lo que ellos saben, y bien claramente, y esto no es gratuito para nosotros, porque esto se paga en una justicia, no sé qué adjetivo ponerle, pero claramente no muy buena, sino hacia abajo, y esto está en función de la edad. En Estados Unidos la exigencia de la edad más el conocimiento técnico es vital para que la justicia norteamericana, que es paradigmática, funcione como funciona. Nada es gratuito, mucho menos es gratuito en la designación de los jueces y en un buen poder judicial el que esta responsabilidad se les dé a personas que tienen muy poca experiencia de vida, aunque tengan 25 títulos. La justicia entonces decía, el juez es o debe ser independiente, imparcial, presión del poder, no puede involucrarse con las partes, presión de los medios, presión de sí mismo. Constructor de la paz social, sabio, curador y protector del derecho, cosa que no lo era en el Estado de Derecho legal, en donde era un simple aplicador, repetidor, autómata o la boca que pronunciaba las palabras de la ley. ¿Qué significa protector y curador del derecho? Protector y curador del derecho significa la posibilidad que la vamos a ver después, otra de las características de rechazar la ley cuando la ley viola u ofende el derecho. Es protector del derecho, no del sistema jurídico. Protector del derecho, no del sistema jurídico. Y una ley puede ir en contra del derecho, por supuesto, cuando forma parte de un sistema jurídico y tiene graves defectos en su construcción. Y estos graves defectos en su construcción hoy pueden ser detectados por el juez, cosa que no podía hacer el juez en el Estado de Derecho Legal. El juez en el Estado de Derecho Legal de ninguna manera podía decirle al legislador, mire, legislador, usted ha elaborado una ley que no tiene ningún contenido, no tiene ni exigencia moral, como diría Radbruch. Superó el umbral de la injusticia. Injusticia extrema no es derecho, decía Gustavo Radbruch, un clásico de la filosofía del derecho alemán, y en la que se basaron los jueces en los juicios de Nuremberg para sacar las sentencias que sacaron. Eso es el curador del derecho. Expurgar del sistema jurídico una ley que le está o le puede generar un daño potencial al derecho. Y hoy sí, no solamente lo pueden, hoy sí lo deben hacer los jueces. Hoy les hablaba del control de logicidad. ¿Saben que incorporó la Constitución y puntualmente Córdoba en su propio texto? Lo digo concretamente con las constituciones en las tareas del juez, esto, lo que se llama el control de convencionalidad, sumado al control de logicidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es aquel al que se somete el juez cuando dicta una sentencia para ver si la sentencia del juez respeta todo aquello que está promulgado o normado en las convenciones de derechos humanos. Entonces, no solamente tenemos que controlar si el juez lógicamente subsumió de alguna manera adecuadamente la situación en el caso, sino axiológicamente, si respetó los derechos humanos, lo que estaba en las convenciones. Y en muchos casos, es un problema que todavía la Argentina mantiene en cuanto a mentalidad o idiosincrasia,
su cultura jurídica, en muchísimos casos los tribunales constitucionales, un tribunal constitucional nosotros no lo tenemos, es un tribunal, en algún momento seguramente lo deberemos tener para mejorar y para dotarlo de más salud a nuestro sistema, son tribunales que resuelven paralelos a una corte, resuelven problemas constitucionales de fondo. Ellos son los encargados de resolver los problemas constitucionales de fondo. La Corte de los Estados Unidos de Norteamérica fue la primera que generó el control de constitucionalidad. El origen del control de constitucionalidad fue en la Corte Marbury versus Madison, un caso emblemático que seguramente han estudiado, fueron los primeros que introdujeron la posibilidad de que los jueces revisen la constitucionalidad de las leyes. Hoy los jueces son revisados en función de si respetan o no las convenciones de los derechos humanos. Y las convenciones de los derechos humanos están por arriba, por encima de la propia Constitución Nacional. Esto es algo que una mentalidad monista, a lo que el CEN, como la nuestra, todavía no consigue admitir. Es más, fallos que desconocen ciertas convenciones de derechos humanos, que después, por supuesto, son llevados a estos tribunales, y había sentencias interesantísimas, donde se les dice, y se nos ha dicho a nosotros como país, Estado-Nación Argentino, miren, revisen esta sentencia, porque esta sentencia, que es acorde a su derecho interno, no respeta tal convención y tal cuestión, etc. Y otra prerrogativa importantísima que tienen los jueces, y además genera una obligación, es que ellos tienen hoy muchísimas fuentes de derecho. No solamente la ley. Tienen fuentes de derecho importantísimas. Tienen, por ejemplo, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una exigencia fundamental también para reflejar, como lo reflejan algunos tribunales constitucionales, un modelo es el de Colombia, como fuente del derecho. Opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos. Y aparece en la sentencia del juez, en la parte de los considerandos, motiva la decisión y refuerza claramente muchas fuentes del derecho. Una sentencia se dicta, un filósofo español, así es Roy, decía, una sentencia la dicta el juez teniendo en cuenta todo el sistema. En una sentencia está todo el sistema, para romper aquel antiguo paradigma al que todavía hoy, no obstante, muchas veces la judicatura sigue asomada o sigue ligada. Quiero decir una cosa más, que mucho, pero me pareció importante contar esto antes de estoy cerrando, algo interesante. ¿Se acuerdan cuando dijimos que al hablar del Estado de Derecho Legal, Héctor decía que hay un problema en respecto de la juridicidad, el monopolio de la jurisdicción? En ese monopolio de la jurisdicción, lo que estaba queriendo decir es que nosotros resolvemos los casos y los jueces lo hacen dentro de un poder judicial, en una estructura orgánica, por una cuestión cultural. Pero hay fallos o resoluciones dictadas por jueces que no están en ningún poder, como por ejemplo las sentencias de estos tribunales que velan por los derechos humanos, que nadie deja de considerar como válidas o legítimas, aunque no están inmersas o no están dentro de ningún poder estructuralmente hablando, y no están acompañadas ni de sanción, ni de represión, ni de nada que les parezca. Y sin embargo, la comunidad jurídica, en gran parte mundial, considera como legítima. Esto para que veamos que el tema del poder y el tema de la justicia también tiene que ser claramente entendido. No está escrito en la naturaleza, en la condición, en la historia, que los jueces tengan que formar parte de un poder y que para dictar sentencia tienen que tener poder, o que esto se explique uno con lo otro. Está el clarísimo ejemplo de los tribunales internacionales al más alto nivel.
cuyas sentencias son legítimas, son respetadas y seguidas. Con esto cierro, por lo menos parte de los contenidos. Nosotros tenemos el miércoles que viene la evaluación. Probablemente completemos, porque nos faltó algo del tema del juez, aunque ya eso que completemos y quedemos no vaya a formar parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Lo hasta hoy contado en esta clase sí va a formar parte de evaluación. No sé si hacemos el sondeo o nos manejamos con la captura de pantalla. ¿Qué les parece? ¿O hacemos el sondeo? Sí, no, como yo ya hice captura, como vos prefieras. Sí, lo hacemos así porque yo ya lo tengo, no lo tengo, no lo puedo manejar. Listo, no hay problema entonces, ya Debe está haber hecho. pasado a manos de Analía el sondeo. Entonces nos quedamos Ah, con está bien. Sí, nos quedamos con la captura de pantalla. Listo, perfecto, no hay problema. Ya está hecha. Bien. Entonces, a todos será hasta la próxima. Recuerden que el mecanismo de la última evaluación va a ser idéntico al de otras oportunidades. Vamos a tener un 40% de desarrollo, completar este tema, y después 40 minutos para hacer el último trabajo. Así nos vamos a manejar. El miércoles, Como porque el lunes no tenemos clase. No, ¿Cómo? sí, pero ¿a qué hora? ¿A las 8? Como lo venimos haciendo el miércoles, serían son 40 minutos, ¿no, Andrea? De 9:20 a 10. De 9:20 a 10. Exacto. Está De bien, 8 primero a nos 9, conectamos. claro, de 8 a 9:15 más o menos vamos a completar el tema. Y 9:20 en adelante, hasta las 10 ustedes tienen el tiempo para hacer el trabajo. Está bien, muchas gracias. De nada. Suerte, nos vemos la próxima. Nos estamos viendo entonces en la próxima. Chao, hasta mañana. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, que les vaya profe. bien. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que les Chao. vaya bien. Bueno, tenemos que... podemos hacerlo de la otra vez, Analía. Tenemos que sumar más o menos 10 preguntas más, 12. Bueno, bueno. Te la Así mando a Mari. completamos el banco de preguntas. Bárbaro. Entonces, entre mañana y el viernes las preparo. ¿Arrancamos con qué tema fue que arrancamos para esta parte? ¿Para esta evaluación? ¿De justicia fue? No, me parece que el derecho en el Estado de Derecho no se tomó. A partir de ahí, está bien. Claro. Y después, Sí, después vino lo de sí, me parece justicia. que es a partir de ahí, porque el derecho se tomó todo. Sí. Poder, sí. No sé si había una clase tuya de poder primero o no. ¿Y por qué se confunden poder y derecho? Sí, esta creo que va. Después, el derecho en el Estado de Derecho, justicia una clase y justicia esta clase. Sí, y Creo hoy que lo sería después. así. Igual me fijo después en cátedras Sí. virtuales, si me acuerdo. Sí, yo me voy a Me fijar también. acuerdo de Bueno, otro tema, pero me parece que fue así, ¿eh? sí. Sí. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Bueno, nos Gracias. vemos entonces. Nos Gracias, estamos Pau. hablando. No, por Gracias, favor. Martina. Un beso Perfecto. a todos. Un beso a todos. Chao, Carlos. Chao, Hasta Ana. luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, suerte.